Entrevista. Vámonos a lo importante. Tenemos aquí a dos invitados importantes que van a hablar y a otros invitados que están aquí a nuestro lado que no van a hablar, pero gracias a ellos usted podrá ver esta transmisión en las redes sociales. Primero les doy la bienvenida a Yulene Olaizola, Rubén Imaz, codirectores de Epitafio. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Buenas tardes. Amelia me acompaña en esta entrevista y yo iniciaría preguntándoles en qué momento a ustedes dos, a Yulene, a Rubén, se les atravesó Diego de Ordaz. ¿Qué estaban haciendo cuando llegó este personaje a sus manos? ¿Qué estaban leyendo? ¿Por qué llegó Diego de Ordaz a sus manos? Estábamos leyendo como por puro ejercicio mental, nada más, no por una reivindicación histórica ni por entender un poco más de nuestra historia, leyendo los textos de Bernal Díaz del Castillo, su texto especialmente de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y lo estábamos leyendo por un ejercicio, te lo digo porque fue a raíz de una recomendación que hace Werner Herzog, un cineasta alemán que admiramos Yulene y yo muchísimo. Él recomienda que una de las cosas que hay que hacer, como en la vida, sobre todo si quieres hacer cine, es leer este texto. Intuimos que lo dice por la cantidad de historias que hay guardadas ahí, ¿no? Es como estos libros como de la mil y una noches, ¿no? Hay cantidad de pequeñas anécdotas y grandes historias que marcaron pues, la historia de México, ¿no? Y el desenlace que tuvo este país o que tiene este país hoy en día, o la herencia que tiene este país, ¿no? De alguna forma. Y entonces estábamos leyendo ese libro, cada vez fascinándonos más con el proceso de la historia de México. Creo que la historia de México se maneja un poco medio tabú en nuestra sociedad, ¿no? Hablamos muy poco, sabemos unos cuantos datos, la definimos en blanco y negro y se acabó. Y de repente leyendo este texto empiezas a descubrir otras cosas. Es la visión de los españoles, evidentemente, porque está escrita por ellos, pero pues comienzas a comprender de dónde venían sus motivaciones y a dónde iban sus sueños, ¿no? Y de repente nos decíamos, habría que hacer películas de este libro. Sí, es verdad, tiene razón Werner Herzog, aquí está lleno de historias que urgen plantearnos como sociedad mexicana y también al mundo en general, ¿no? Y de repente encontramos este pasaje que está en el capítulo 78, el pasaje que en 2 párrafos muy breves menciona Bernal Díaz del Castillo, la hazaña de alpinismo, porque fue lo que fue también, que hizo Diego de Ordaz en 1519 antes de entrar por primera vez a Tenochtitlan. Bueno, decirle que esta hazaña es la misión que le encomienda Hernán Cortés a Diego de Ordaz para ir a explorar el Popocatépetl en búsqueda de azufre para la pólvora que necesitarían los españoles. Acompañado de 2 hombres hace este recorrido, esta hazaña. Amelia. Y la misión de hacer una película y de recrear un pasaje histórico, ¿qué tan complicado fue? Porque más que hacer una recreación histórica de escenarios, se van todos a la montaña a vivir lo que vivieron ellos. ¿Cómo fue este reto? Bueno, había como 2 tipos de retos. La parte física de volvernos alpinistas, todo el equipo de producción, todo el equipo de cine, digamos, tuvimos que convertirnos en alpinistas durante un mes que filmamos en el pico de Orizaba, la mayor parte de la película, porque el Popo pues está activo, no se puede subir. Filmamos solamente hasta la altura de Tlamacas en el Popo, el resto fue el pico de Orizaba, que es un poco más alto, desde 5,600 metros aproximadamente. Entonces lo que hicimos fue, como dices, como acompañar a nuestros personajes desde las faldas del volcán hasta la cima, de manera casi documental, ¿no? Trabajamos obviamente los vestuarios para que todo te transportara correctamente al siglo XVI, pero el resto, más que una recreación, digamos, histórica, como decías, es casi un documental en el que el equipo de filmación acompaña a 3 conquistadores de manera muy íntima, muy cercana, conforme realizan este ascenso, que lo realizamos de manera real, ¿no? Subimos todos la montaña, vivimos ahí durante 4 semanas acampando, y creo que eso dota la película como de mucha aventura y de mucho realismo que a veces no se ve en este tipo de historias donde estamos acostumbrados a realizarlas en la comodidad del foro cinematográfico. Yulene, Rubén, la cantidad de recursos que ofrece el cine y que ustedes aprovechan en el cine, por supuesto una fotografía impresionante, ya hablaremos de ello, pero también la música, las actuaciones, hay que destacarlo. Y me llama la atención porque, ya lo decía Rubén, son 2 párrafos en el libro de Bernal Díaz del Castillo. Y hacer una película y contar una historia humana debe ser un reto. Háblenme de esto y cómo fueron resolviendo justamente, aprovechando los recursos cinematográficos para transportarnos a este momento, a estos seres humanos frente a un reto evidentemente enorme. Sí, hubo otros textos fundamentales también que tocamos. Unos de ellos son unas
cartas que escribió el mismísimo Diego de Ordaz. Sí. Es a un sobrino o un primo suyo, no recuerdo bien, que son de su puño y letra y que se conservan hasta hoy. Y leyendo esas cartas también pudimos darle muchísima más dimensión a nuestro personaje, ¿no? Diego de Ordaz es un conquistador muy sui generis. Es, no se dice, el único conquistador que tiene una ciudad en América con su nombre, ¿no? En Venezuela hay un puerto que se llama Puerto Ordaz, en nombre de él. Él, cuando lees sus cartas, te das cuenta que insistía y le molestaba mucho el maltrato que se estaba empezando a dar hacia los indígenas en Mesoamérica, ¿no? Insistía en llamarles naturales, no indios, y en tratarlos como hermanos, no como animales, ¿no? Y eso lo hace un personaje muy sui generis que nos empezó a enriquecer la película, ¿no? Los lazos emocionales que encontramos con él. Una cosa es muy cierta también, que nosotros como no somos historiadores, somos constructores de ficción, nos acercamos por el mundo del drama, sí. Nosotros nos enamoramos de nuestros personajes. A algunos les pueden parecer unos villanos, a otros les pueden parecer unos héroes. A nosotros nos parecían sencillamente seres humanos con los que hicimos contacto visceral, ¿no? Para poderlos visualizar. Y faltó mencionar los otros textos, las cartas de relación de Hernán Cortés. Uh-huh. Y otro texto muy, muy curioso que descubrimos que se llama El Requerimiento, que es un texto que leían los españoles a la hora de tomar posesión, como de manera legal, de un territorio. Se lo leían a todos los habitantes de nuestro país, digamos, a los indígenas. A pesar de que ellos no entendían nada, los españoles les leían un texto como de 5 páginas donde les explicaban cómo se había creado el mundo, porque ellos eran los herederos, digamos, legítimos, y porque tomaban posesión de ese territorio. Y que desde su punto de vista este texto era el que daba legalidad, ¿no? A toda la conquista, de hecho. Sí, a sus actos, digamos, ¿no? Una manera de justificarse, correcto. Una manera un poco absurda. Cuando lees el texto es impresionante, ¿no? Lo que dicen es... En ese sentido, los diálogos que escuchamos en la película son los de las cartas, los de estos párrafos. ¿Cómo fue la construcción de esta ficción a partir de estos documentos? Sí, en este sentido, era para nosotros bien importante, que también tiene que ver con la pregunta que hacías tú antes, era bien importante poder convencer rápidamente al espectador que estamos en 1519, que la cámara de cine es una máquina del tiempo y que estamos siguiendo casi de manera documental a estos 3 conquistadores subiendo el volcán. Para eso fue esto que decías antes del trabajo del vestuario que hicimos con Alizarín Ducolom, que trabaja desde hace mucho tiempo en arte y vestuario en cine. Y para esto que mencionas de los diálogos, si bien no sabemos cómo es que hablaban estos españoles en esta época, no queríamos usar un español moderno que empezara a generar esta distancia en el espectador de, bueno, estoy viendo una película, ¿no? Sino que, no, estás ahí. Entonces, si no sabemos cómo es que hablaban, sí sabemos cómo escribían, y mucho fue otra vez en estos textos esa manera de escribir de un español antiguo, mucho más rebuscado y barroco que tenían en esa época, que es muy divertido también. Es muy sencillo cuando engranas. Al principio, cuando lees estos textos dices, bueno, ¿qué está diciendo? No entiendo bien. Pero ya cuando engranas es casi un juego. Y Julen y yo, pues como guionistas que somos también, nos metimos a empezar a hablar así entre nosotros, como para sentir cómo hablaban los personajes. Entonces jugábamos en la casa, pues somos pareja también, y empezábamos a hablar así nomás como para entrar como en ese tenor. Y eso, así plasmamos mucho de los diálogos de la película, aunque hay otros que fueron específicamente tomados directamente del puño y letra, tanto de Bernal Díaz como de Diego de Ordaz, y los pusimos en la boca de nuestros personajes. Incluso de Cortés, ¿no? Nuestro personaje Diego de Ordaz, sabemos que en algún momento estuvo en conflicto con Cortés, pero después hicieron las paces, digamos, y se sumó, digamos, a las ideas cortesianas. Y tenemos varios diálogos que dice nuestro capitán, sacados de las cartas de relación o sacados de lo que dice Bernal Díaz del Castillo que les decía Cortés. Entonces, de pronto, nuestro personaje, Diego de Ordaz, habla como si fuera Cortés, ¿no? Sí. Entonces, varios textos, varios diálogos salieron de ahí. Otros los inventamos con mucha libertad, digamos. Bueno, antes de avanzar y para estarlo diciendo, se estrena mañana la película. Mañana viernes 19 de agosto estrenamos, nos ayuda los distribuidores de piano, que distribuyen cine mexicano y que tienen una idea brillante que a nosotros nos alegra mucho, que es no solo salir en la Ciudad de México, ¿no? Como el cine no es un cine altísimamente comercial, sí. pero creemos que hicimos una película que sí
atrae al público mexicano, que distintas gentes la han visto en distintos festivales en México y tienen muchas ventanas por donde acercarse a la película. Es histórica, es épica, también es de aventura, también es de fotografía, también hay una introspección muy profunda de lo que es estar junto a un ser humano que está convencido absolutamente de poner su vida en riesgo en pos de algo que lo motiva, ¿no? Entonces creemos que la película tiene esas posibilidades y creo que la gente de Piano cree lo mismo, y vamos a lanzar la película al mismo tiempo en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla y en Toluca. Creo que también es algo especial de remarcar mañana a partir de viernes 19 de agosto. No se haga, vaya al cine y vaya al cine mexicano. Hablas de las posibilidades de lectura. Es hasta cierto punto paradójico porque, a ver, se trata de 3 hombres subiendo una montaña. O sea, parece algo muy sencillo y está llena de simbolismos y de lecturas y de posibilidades. Pienso en la lucha en el volcán como metáfora, díganmelo ustedes, del Imperio Azteca de entrada, ¿no? Creo que eso es muy claro, la lectura que se puede hacer por ese lado, pero también del hombre frente a la naturaleza, también de los fanatismos, de los naturales y de los españoles. Es decir, con una película aparentemente sencilla se pueden sugerir muchísimas cosas, Yulene. Sí, creo que algo que encontramos en esta pequeña anécdota era la posibilidad de tomarlo como una metáfora de la gran conquista de México, ¿no? La conquista del volcán. Sí. Si bien nuestros personajes son los 3 conquistadores, hay también un grupo de indígenas de Huejotzingo, digamos, de Tlaxcala, con los cuales ya habían hecho las paces, habían hecho una alianza. Y a pesar de que ellos aparecen solamente en las partes iniciales de la película, en las primeras secuencias, el mundo indígena está presente constantemente, ¿no? A través de los miedos de los conquistadores, a través de las advertencias de los propios indígenas que ellos no suben el volcán y les advierten por qué. Y los españoles todo el tiempo están recordando, ¿no? Esas advertencias por enfrentarse a una montaña que saca fuego, que ellos no sabían exactamente que era un volcán y qué es lo que estaba pasando por dentro. Y estaba llena de simbolismos, de misticismos, de muchas cosas que pasaban, además en un momento en el que los 3 conquistadores se enfrentaban a lo que es la falta de oxígeno cuando vas subiendo una montaña de ese tamaño, que tampoco sabían que era el mal de montaña, y eso les generaba alteraciones, digamos, en su conciencia, digamos, ¿no? Y eso los llevaba de pronto a estados, suponemos, ¿no? De conciencia alterada, donde podían estar cercanos a la psicodelia. Y eso creemos que los llevaba a tener procesos pues en una época muy, muy especial, donde están a punto de entrar a Tenochtitlán por primera vez. Entonces creemos que pasaban por sus cabezas reflexiones muy profundas y muy interesantes. Ya lo comentó Juan Carlos, la fotografía sin duda es increíble y estar en esos espacios naturales, esa dimensión, esa profundidad que puede generar una montaña. Platíquenos un poco del trabajo del fotógrafo. Sí. Una de las claves de todo esto, también nos lo enseñó el fotógrafo, ahorita te platico de él, es que para conseguir esas imágenes hay que subir con la cámara allá arriba, ¿no? No hay otra manera y hay cosas que te regala solo la montaña porque estás allá arriba. Hay unas imágenes en la película que se filmaron de manera casual. Estábamos a punto de hacer otra escena y de repente atrás de nosotros estaba sucediendo un remolino de nubes, que en el Citlaltépetl, el Pico de Orizaba, se forman las nubes allá arriba y pues es mágico. Para la película es una de mis escenas favoritas y fue así porque estábamos ahí arriba sentados con una cámara esperando a hacer una película. La fotografía del fotógrafo de la película es Emiliano Fernández. Él es compañero de nosotros de la Escuela de Cine, del Centro de Capacitación Cinematográfica, pero antes de ser fotógrafo él es alpinista, es un alpinista muy profesional, es muy reconocido en México, en el mundo del alpinismo mexicano incluso lo llaman el chamán, porque él y la montaña son una misma persona. Y él estuvo desde muy temprano sumado aquí al proyecto con nosotros. Era la primera vez que él filmaba una ficción de largometraje, pero había hecho mucho documental en la montaña. No tenía esa mezcla entre lo que es ser alpinista y ser fotógrafo. Y fue como una pieza clave en la película, ¿no? Él, por ejemplo, de entrada nos dijo, no va a ser posible que subamos al Popo, pero el pico tiene una serie de elementos parecidos y unos espacios que podemos acceder. Él nos empezó a dar nuestras primeras clases de alpinismo a Yulene y a mí, nos llevó a conocer la montaña, ¿no? Y él nos juntó también con un equipo de guías de montaña, del equipo de Héctor Ponce de León, que son unos guías muy buenos, un grupo de montañistas muy buenos mexicanos. Y yo creo que la fotografía, la mitad es la gran montaña que te dice aquí estoy, fotografíame, y la otra es una persona con el talento de Emiliano, ¿no? Que está ahí con su sensibilidad. Por supuesto, y convertir a la montaña en un personaje más, ¿no? Sí. Junto con los conquistadores. Sí. A ver, díganme una cosa, ¿por qué se hace tan poco cine referido a la conquista en México? Nos pesa mucho todavía. Y en todo caso, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en los festivales en los que han participado, la respuesta del público? Pienso en que de entrada, casi evidentemente por prejuicio,
y porque así somos, estamos rechazando a los españoles, y más en una historia, o sea, y sus personajes son españoles y la épica es de estos españoles. ¿Qué pasa con todo esto? Creo que por un lado sorprende al público porque hayamos decidido ponernos en los zapatos de los conquistadores y no, digamos, de nuestros pueblos originarios. A otros les molesta, ¿no? Ha habido cierta polémica. La mayoría de la gente lo entiende y lo agradece y se sorprende. Hay algunas otras personas que se molestan porque no entienden, digamos, lo entienden como si tratáramos de reivindicarlos, ¿no? O de hacer las paces con los conquistadores españoles. Creo que de entrada para nosotros, pues las fuentes que teníamos venían de los conquistadores, ¿no? Hay más fuentes de textos, etcétera, de los conquistadores, pero sobre todo para nosotros nos parece interesante hacer una lectura diferente a la que se ha hecho en muchos casos. Como bien dice, se ha trabajado poco en el cine mexicano sobre la conquista. Supongo que parte es por el miedo del presupuesto, por falta de ingenio de decir cómo hago una película de la conquista que no implique recrear grandes batallas o tremendas civilizaciones. Pero también porque hay un tabú en este tema, ¿no? Creo que al mexicano le cuesta trabajo hablar de eso. También es un tema ya olvidado en las escuelas, no es un tema que uno estudie de manera profunda, ¿no? Nos quedamos en la parte superficial de las cifras, de los nombres, pero no de cómo se llevó realmente a cabo todo este proceso tan complejo. Y creo que en ese sentido Epitafio puede despertar polémica, pero lo importante que hace, creo, es volver a poner el tema en la mesa y hacerlo desde una perspectiva humana, digamos, no desde no desde la verdad histórica, ¿no? De aquí pasó esto y fue así, sino desde una aproximación, digamos, dramática, que creo que es la que podemos hacer nosotros como cineastas. Sí, me gustaría añadir, por ejemplo, en distintos festivales en México, sobre todo con este tema sensible y claro. ¿Por qué me estás contando esto, no? ¿Por qué no me estás diciendo que estos son unos malditos desgraciados, no? Y bueno, todos tenemos nuestras lecturas de la conquista y cada quien va a entender lo que es, ¿no? Pero creo que estamos a buen tiempo, nos parece bien interesante pues comprender al otro, que también fue nosotros, porque también ya todos tenemos, bueno, una buena parte fue una mezcla lo que se dio y tenemos que entender qué fue quién lo hizo, cómo lo hizo, ¿no? Y eso, en Mérida, por ejemplo, en el Festival de Mérida, después de 40 minutos de estar platicando con el público, con nuestro acento de chilangos, pero todavía yo creo que tengo, nos insistían que éramos españoles. Y eso creo que al final de cuentas nos hizo sentir bien, porque quiere decir que la película sí está generada, sí toca esa fibra y sí saca de onda, ¿no? Que tampoco es, pues, no te voy a hacer la película que tú quieres ver, te voy a hacer la película que yo me imaginé y que toca estos temas y entiéndelos como por ahí quieras, en el ¿no? FICUNAM nos tocó una señora que nos preguntó si la película era de proselitismo cristiano, ¿no? Por ejemplo. Porque claro, los personajes pues traen esa carga cristiana y la explican, ¿no? Pero bueno, creo que no va por ahí, ¿no? Claramente. Creo que tiene que ver también con esto de que, claro, si vemos a los conquistadores como una masa, pues el ser humano en masa se puede comportar de las peores formas. Sí, por supuesto. Y todas las conquistas y todas las guerras son sanguinarias, violentas y destruyen al pueblo el que vencen, ¿no? Eso está claro. Pero de repente cuando empiezas a ver a las personas por separado, a analizar cada caso, pues puedes comprender las motivaciones y tener una lectura un poco más profunda de por qué fue tan violenta la conquista de México. Bueno, hay una justificación cristiana muy poderosa en la mente de estos señores. Claro. Yo no es que nosotros compartamos o que obligamos a nadie a compartir, pero hay que saberla, ¿no? O vale la pena conocerla. Un contexto, una circunstancia, una época, ya lo decías al principio, no es blanco y negro. Además estamos hablando en español y comemos tortillas, ¿no? Uh-huh. En medio estamos. Ahí estamos. En medio estamos. Yulene, Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Feria Carrusel Cultural. No se haga, vaya al cine mexicano. Mañana. Epitafio. A partir de mañana, pues, un gusto haber platicado con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Saludos. No se haga la feria.